No, señora. No, no tenían exposición No, o no se acuerdan. no teníamos. Habíamos dicho que en clase íbamos a resolver unos ejercicios. Ah, sí. Bueno, pero no vamos a resolver el ejercicio porque la idea era que lo entregaran, pero obviamente ya a estas alturas, ya terminando semestre, no los voy a poner a correr ni a hacer cálculo. Entonces lo que vamos a ver hoy es un paper que encontré muy interesante acerca del transporte de gas en Colombia y unos parámetros que debemos considerar a la hora de evaluar el gas que estamos transportando. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar el paper del que les estoy hablando. Es una publicación realizada en esta revista Ciencia, Tecnología y Futuro de varios autores, en este caso de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de Modelamiento de Procesos de Hidrocarburos de la UIS. Entonces tenemos a César Augusto Pineda, Óscar Armando Arenas y Nicolás Santos Santos. El tema se llama Evaluación del potencial de condensación de fluidos hidrocarburos en el Sistema Nacional de Gasoductos. Planteamiento de esquemas de operación adecuado. Entonces, esto es un problema real, un problema que tenemos en los gasoductos, en el sistema nacional, y es justamente la condensación de los fluidos. Y vamos a tratar entonces lo que era nuestra curva de diagrama de los fluidos para entender un poco lo que tratan los autores de explicar en este paper. Vean que yo no agarré y dije voy a agarrar este paper, lo voy a poner en una presentación y voy a decir que lo hice yo. No, yo le estoy dando total reconocimiento a los autores, que este trabajo lo hicieron ellos y que fue un producto de un estudio, un análisis que realizaron sobre un tema en específico. ¿Por qué? Porque el semestre que viene eh, se va a poner un poquito más exigente, nos vamos a poner un poquito más exigente en el uso de la bibliografía que ustedes están utilizando. Más que todo en proyecto integrador, los que van a proyecto integrador tienen que saber que todo documento que ustedes utilicen de forma digital tiene que ir referenciado según el DOI, que es el Digital, siempre se me olvida, pero Pero aquí eso solo está. está en los documentos de maestría perdón, las tesis de posgrado y de maestría. En los de pregrado nunca están. En los de pregrado nunca están qué. El numerito del DOI. Eso es como un número de referencia. Es como para Sí, es como complementar el link. un identificador de objeto digital. Pero como tú haces referencia, es justamente un número que se le da o se le asigna a un tipo de información, a un paper, a lo que tú refieres también, pero es una manera de asegurarnos de que la información siempre va a tener este numerito de identificación. Así por ejemplo, un paper de Schlumberger y lo publicó y publicó su DOI. Pero resulta que Schlumberger cambió su página web y lo puso en otra sección. Entonces, con el DOI no tengo que ir justamente a la página web para decir, ah, sí, es verdad, es de la página doi.org, sino que dándole clic a ese DOI, yo voy a la fuente original. Directamente me lleva a lo que sería el paper. Así es, Schlumberger lo haya cambiado en su página web. Entonces, una forma como que de asegurarse que ese documento va a estar disponible online. Así el creador o la página que lo tenga lo haya cambiado de, de página web o lo haya cambiado de directorio o lo haya cambiado a donde lo haya cambiado. Que sí se está utilizando, sí se va a exigir que todo lo que ustedes saquen de internet tenga ese número DOI. ¿Qué se asegura investigación, dirección de investigación? Que ustedes estén utilizando
información que ha sido revisada y que ha sido indexada por otras organizaciones. ¿Por qué? Porque para obtener un DOI yo tuve que haber publicado, haber hecho publicación a el documento que estoy haciendo referencia. Entonces, es para evitar el uso continuado de academy.edu, el uso continuado de Comunidad Petrolera y de todos los blogs que a ustedes les fascina sacar información. Entonces, hay que empezar a ser exigentes en ese sentido. Si queremos hacer un semillero de investigación, si queremos tener un grupo de investigación, tenemos entonces que adoptar medidas de referenciación y de uso de citas confiables para nuestros trabajos. Entonces, en este caso, tenemos un paper de la UIS, que es un tema actual, es un tema justamente que nos concierne cuando estamos haciendo transporte de, en este caso, gas en nuestras líneas. Y como esta asignatura se llama Transporte y Distribución de Gas, es pertinente entender un poco qué es lo que está pasando en Colombia. Bueno, lo que pasa en Colombia es básicamente que tenemos un sistema de distribución a algunos municipios, el Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural, controlado por la empresa colombiana de gas, específicamente los gasoductos Cusiana Porvenir, La Belleza Cogua, La Belleza Vasconia, la Vasconia Neiva y Vasconia Cali. El objetivo principal es evaluar la posible condensación de fluidos hidrocarburos a partir de unas características composicionales del gas. Y también va a influir las condiciones topográficas a lo largo del trazado del gasoducto y las condiciones operacionales actuales y futuras a implementarse en el sistema. Entonces, como ven, tenemos el objetivo, evaluar la posible condensación de fluidos hidrocarburos. Pero ¿cómo se va a condensar? Bueno, porque van a haber características muy propias de ese gas que va a hacer que él pueda condensar o se vuelva líquido. También una de las condiciones a considerar va a ser el desnivel topográfico. ¿Por qué? Porque ese gasoducto va a ir justamente en superficie y esos cambios de altura van a producir efectos sobre el gas que estoy transmitiendo. Entonces, el resumen en español, el resumen en inglés, y empieza con una introducción. Entonces, como todos sabemos, si nosotros estamos transportando gas, en este caso un gas húmedo o un gas condensado, puede haber la posibilidad de que las condiciones de presión y temperatura hagan que ese gas pueda entrar en la zona bifásica. ¿Cómo es entrar en la zona bifásica? En el diagrama de fases, cuando lo que está por debajo del envolvente es justamente la cohabitación o la coexistencia de fluido, tanto porcentaje gas, porcentaje líquido. Y esto ha tenido o ha originado múltiples problemas operacionales de alta complejidad. ¿Sí? Porque básicamente si yo estoy diseñando una tubería para que transporte gas, lo menos que yo quiero es que condense y que me genere líquido. Entonces, esto, por supuesto, va a afectar los sistemas de regulación, medición, distribución y las turbinas de generación eléctrica, porque acuérdense que gran parte del gas también va hacia la generación eléctrica. Entonces, todas estas condiciones hacen que si se precipita algún tipo de líquido o se condensa algún tipo de líquido, voy a tener entonces problemas de corrosión y taponamiento parcial o total de las líneas. Entonces, esta es la figura de la que hablaban y las líneas que evaluaron fueron justamente las que mencioné, Neiva Vasconia, Cali Vasconia, la que está justamente desde Cusiana hasta Vasconia. Entonces, evaluaron ¿cuántas? 5 líneas. Y vieron cómo la condensación retrógrada en cada una de estas tuberías se manifestaba y cómo era justamente sus procesos de presión y temperatura. Entonces,
Recorderis, la condensación retrógrada es un fenómeno que se manifiesta durante la expansión de una mezcla gaseosa a temperatura constante, donde el fenómeno normal es la condensación durante la compresión del gas o durante su calentamiento a presión constante. Vean que siempre es una variable constante y la otra cambia. O es a temperatura constante, obviamente la presión cambia, o si es a presión constante, la temperatura cambia. En este caso, la temperatura aumenta porque se está calentando. Entonces, aquí explican básicamente los procesos que ocurren en los gases a muy altas presiones, como suelen presentarse a lo largo del gasoducto. Las distancias moleculares se acortan de tal manera que la fase gaseosa de esas condiciones puede disolver moléculas más pesadas. Si un gas a alta presión se expande, pierde su capacidad de disolver líquidos, pasa a comportarse como un gas con las moléculas distanciadas y los componentes menos livianos de la mezcla se desprenden generando lo que se conoce como una condensación retrógrada. Lo mismo sucede cuando un gas a alta presión se calienta en forma isobárica, es decir, que no cambia la presión, y la expansión térmica aleja las moléculas del gas y los componentes menos livianos se desprenden de la masa gaseosa. Aquí, análisis composicional. Entonces aquí ya empiezan a hablar del tema en sí. Ellos agarraron estos gasoductos y dijeron, bueno, vamos a evaluar tantos gasoductos, 5 gasoductos. Y vamos a ver cómo es el comportamiento del gas en esos 5 gasoductos. Resulta que para uno empezar a hacer análisis de la composicional del gas que yo estoy pasando, tengo que hacer un, ¿cómo es que? Cromatografía, cromatografía, un análisis cromatográfico, una cromatografía, me están soplando por aquí, por eso es que me río, del gas, para saber cuál es la composición del gas y cuáles son los elementos que evidentemente cuando haya un cambio de presión o temperatura van a condensar. Entonces, en este trabajo se enfocaron justamente en el sector de Vasconia, usaron gas del campo Chuchupa para satisfacer especificaciones del consumo en los sectores Vasconia, Mariquita, Neive, Vasconia, Vasconia, Mariquita y Cali. El análisis se centra en la corriente de gas cusiana, teniendo en cuenta las proyecciones en los aumentos de la tasa de entrada que corresponden a este gas y tienen como objetivo precisamente suplir la demanda total del sistema. Entonces, las composiciones se obtuvieron de reportes de análisis cromatográficos extendidos hasta C12+. C12 es carbono 12+, de muestras provenientes de diversos puntos del sistema. Entonces, agarraron el gasoducto y dijeron, bueno, yo voy a considerar el análisis composicional mediante cromatografía de esta sección de la tubería, de esta otra sección de la tubería, y así fueron tomando varias muestras en varias secciones de la tubería. Las envolventes de fases, que lo que nosotros llamamos los diagramas de fase, se calcularon para cada una de las muestras que se tomaron. ¿Cómo se presenta en la figura 2? Vamos a ver la figura 2. Entonces, como pueden ver, hay mucha similitud en el comportamiento del diagrama de fases para justamente las muestras que se tomaron del gas Cuisiana 1, gas Cuisiana 2 y gas Cuisiana IAPG, que fueron las muestras que se enviaron a este instituto para tener una referencia con respecto a las mediciones que se habían tomado para el gas 1 y gas 2. Entonces, la muestra definida como gas Cuisiana 1 es de mayor relevancia para el análisis de acuerdo con las proyecciones previstas para las nuevas metas operacionales. Entonces, de aquí obtuvieron información. ¿Qué información obtuvieron? Bueno, que las condiciones cricondentérmicas, es decir, la máxima temperatura que iba a alcanzar estos gases, iban a estar entre 20 y 25 grados Fahrenheit, perdón. En este caso, la muestra 1 es el cuadradito,
Y si pueden ver en la gráfica, cae justamente entre el intervalo 10-30. Entonces ellos asumen que la máxima temperatura que va a alcanzar este gas, según su diagrama de fases, es entre 20 y 25. Luego ajustaron esa mezcla con el contenido de CO2 que tenía, básicamente porque el gas no viene solo. Acuérdense que el gas viene con algunos compañeros llamados CO2, H2S, vapor de agua, que son impurezas que vienen junto con la mezcla de gas. Entonces, volvieron a hacer un recálculo justamente considerando el contenido de CO2 al 2%, y este fue el diagrama de fases que le dio. Entonces aquí el diagrama de fases de esa mezcla les dio que el cric térmico va a ser un poco más cercano a 50, es decir, que ya supera el valor anterior, que era entre 20 y 25. Cabe resaltar aquí que es una mezcla del gas de Cuisiana y el gas de Guajira. ¿Para qué se hace esto? Para considerar entonces en qué parte yo tengo la presión crítica y dónde empieza la zona de rocío y hasta dónde llega la zona de burbuja. Entonces, donde se unen esas dos líneas, es donde tengo yo el punto crítico. Entonces, aquí nos hacen énfasis que la mezcla de gas Cuisiana-gas Guajira va a ser estos triangulitos oscuros, y justamente cuando hay el cambio hacia la zona del rocío, voy a tener entonces la presión crítica. Entonces, los puntos redondos lo que nos indican es que el gas va a entrar aquí en zona del rocío, va a pasar por la presión del rocío cada vez que toque cualquiera de estas líneas que van a estar en el diagrama, y va a pasar a una fase bifásica, donde voy a tener comportamiento de gas más un porcentaje de líquido. Entonces, vean que esa mezcla fue ajustada en laboratorio con un contenido de CO2 y según especificaciones de calidad. Luego de que hicieron esto, el modelo de simulación, establecieron un modelo de simulación numérica para estado estable en gasoducto. El modelo de simulación numérica fue desarrollado por el grupo de investigación de la UIS en un convenio interinstitucional con una empresa colombiana de gas llamada Ecogas. La base del modelo de simulación está constituida por el modelo físico de la red de tuberías, es decir, que ellos trataron de simular justamente todo el modelo físico que existía de la red de tuberías que justamente fueron motivo de estudio. Construido en detalle a partir de la reproducción trazado de perfiles topográficos. ¿Por qué es tan importante hacer el modelado físico? Porque como habíamos dicho en los objetivos, era reproducir justamente qué pasa con el gas cuando va a pasar por cambios topográficos. Es decir, si el gasoducto pasa por un valle o si el gasoducto está de forma inclinada, cómo eso influía en la condensación de los gases que iba a transportar. Por eso el modelo de simulación tiene que ajustarse justamente al modelo físico. Entonces aquí explican cuáles son los ramales que escogieron y la cantidad de kilómetros que cada ramal contiene. Entonces seleccionaron la ecuación de estado para modelar el comportamiento de fases en la corriente de gas. Hicieron los cálculos de punto del rocío para determinar entonces en qué momento, en qué presión y a qué temperatura ese gas iba a pasar a la zona bifásica. La ecuación de estado es la que todos conocemos. En este caso ellos usaron la ecuación de estado de Penn-Robinson, y a partir de allí calcularon lo que era la predicción del punto del rocío para diferentes presiones y temperatura, y escogieron la que mejor se ajustó, que es una correlación realizada por estos señores. Acuérdense que la ecuación de estado puede tener variaciones,
debido a que cada correlación le añade como una característica más al sistema. Entonces, en este caso, el modelo que más se ajustó a lo que ellos que estaban representando era una correlación que presentaron estos señores, Garzón y Herrera en el 2004 y Peña en el 2005. Para realizar el análisis hidráulico y considerar las pérdidas de fricción, se correlacionó mediante Beck-Sambril. El análisis hidráulico lo que nos quiere decir es justamente cómo se comporta la tubería en condiciones bifásicas o en condiciones multifásicas, y para eso hay que considerar entonces lo que son los factores de fricción, el número de Reynolds y todo lo que ocasiona unas pérdidas de presión por transporte en tubería. En este caso ellos seleccionaron esta correlación Beck-Sambril 1973. En el caso de modelamiento térmico, ya ven que ya hay varios tipos de modelamiento. Modelamiento de comportamiento de fluido en tubería, modelamiento físico de cómo estaba la tubería con respecto al plano de referencia. Si hay cambios topográficos, también los simularon. Y ahora viene el modelamiento térmico. El principal interés en este caso radica en obtener el perfil de temperatura del gas. Nosotros en este semestre hicimos el cálculo de la temperatura del gas y vieron que sí influye en la composición del gas el que tenga un calor transferido del ambiente a lo largo de todo el sistema. Por ello se analizaron las ventajas de dos modelos conocidos, los cuales fueron los modelos estable y transiente, Li Shan and King en 1998 y estos señores en 2004-2005. El modelo estable asume que las condiciones de entrada del gas, como caudal, presión, temperatura y composición, son constantes. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el modelo es estable. Si el modelo no fuese estable, sino transitorio, obviamente las condiciones de entrada van a variar, la presión, temperatura y composición van a variar a lo largo del sistema. En este caso, se consideró estable. Así como las condiciones externas que rodean la tubería, como temperatura del ambiente y tipo de suelo. En el ejemplo que nosotros hicimos, la temperatura ambiente creo que cambiaba y asumíamos el tipo de suelo constante. En el caso de una situación no estable o transitoria, esta surge normalmente cuando las variables incluidas en el problema de la transferencia de calor varían con el tiempo. Pero poquito azúcar. Perdón. Al considerar entonces que las características y facilidades prácticas que ofrece el modelo en estado estable, porque básicamente no tengo que monitorear cuál es la variación de estas variables en el problema de transferencia de calor, puedo asumir entonces que esas condiciones van a ser estables. Listo, ya explicamos lo del modelo de transferencia de calor. Otro de los factores considerados para el montaje del modelo de simulación incluye el tipo de terreno y las características de las tuberías de los sectores evaluados. Las condiciones operacionales necesarias para llevar la cantidad suficiente del gas a las condiciones de calidad exigidas. Entonces tenemos conductividad térmica, una de las propiedades de la tubería. En este caso tiene un parámetro de BTU por hora, pies por grado Fahrenheit. Esto también lo vimos cuando hicimos el cálculo del perfil de temperatura de una tubería. El diámetro externo en los sectores troncales varía entre 20 y 22 pulgadas. El diámetro externo en las regionales entre 10 y 12. El diámetro externo en los ramales de distribución entre 2 y 3 pulgadas. Acuérdense que a medida que yo me voy acercando ya a cliente, yo tengo que disminuir el diámetro de la tubería porque tengo una presión de entrega que debo asegurar que no sea, por supuesto, ni 100 psi, sino que una presión de entrega mucho más barata, mucho más baja y muy cercana a lo que es la presión ambiental o la presión ambiente. El espesor promedio de las tuberías, que también lo calculamos en este semestre, a ellos les dio que el espesor promedio era 0.375 pulgadas. El gasoducto, en el caso de que vaya enterrado, hay que considerar entonces la conductividad térmica, qué tipo de terreno es,
la conductividad térmica de ese terreno y la profundidad promedio de enterramiento que va a estar sometido mi gasoducto. Entonces, como ya ven, tenemos ya análisis composicional, análisis del entorno de la tubería, análisis topográfico, análisis de lo que es la transferencia de calor. Y ahora vamos a ver qué tipo de información operacional nos sirve para seguir realizando el modelamiento del estudio. Entonces aquí, en la información de tipo operacional, ellos sugieren considerar los consumos, los caudales, las presiones y la temperatura de cargas reportado para el análisis de sensibilidades. Entonces van a obtener información operacional justamente para vertirla sobre el análisis de sensibilidades. Las relaciones operacionales entre las variables de entrada se pueden observar en la figura 4. Estos rangos, la figura 4 debe estar más abajo, corresponden a valores reales de carga en el nodo de entrada, teniendo en cuenta niveles máximos, medios y mínimo consumo en los ramales del gasoducto. Entonces aquí está la figura 4. Entonces ellos plantearon varios escenarios operacionales considerando la tasa, fijando la tasa, variando presión-temperatura, fijando la presión y la temperatura, variando la tasa, fijando la presión 2 y la temperatura 2 y variando la tasa, y también para cada variación de presión y temperatura, cómo iba a cambiar esos caudales para cada una de estas condiciones. Entonces, las condiciones operacionales solamente se calcularon 3, presión 1, presión 2 y presión 3, temperatura de entrada, para una temperatura 1 de 96, temperatura 2 de 102 y temperatura 3 de 118. Y la carga de entrada también la voy a variar. ¿Qué pasa cuando entran solamente 68 millones de pies cúbicos diarios? ¿Qué pasa cuando entra 88? ¿Qué pasa cuando entra solo 108? ¿Y qué pasa cuando entra 138? Y aquí hacen el análisis de sensibilidades variando justamente lo que les comentaba anteriormente, dejando fija una variable y variando las otras. Entonces, obviamente la temperatura ambiente hace efecto o influye en las condiciones operacionales, y más en este tipo de gasoductos donde estamos en sitios donde la temperatura es un poco alta. Los perfiles topográficos de los gasoductos evaluados también corresponden a un sector troncal del punto de carga y el punto de entrega mayor volumen del sistema. Entonces, esto es un diagrama donde nos muestra, un gráfico que nos muestra la altura en el eje Y la distancia en kilómetros en el eje X. Es decir, cuánto el recorrido y cuánto cambia el nivel de altura de ese gasoducto. Vean que va desde 600 y llega a alcanzar altura en metros de 3000. También tenemos en el eje Y, en el doble eje, tenemos la presión del flujo, y este perfil, al verlo así, parece difícil de entender. Si lo tuviéramos a color, a lo mejor facilitaría lo que sería el reconocimiento de cada una de las líneas, pero se puede inferir por las figuras que, por ejemplo, los punticos corresponden a la línea 1, los triángulos a la línea 2, y otro color que no se divisa a la línea 3. O sea, me imagino que esto es la línea 1, la línea 2 es la que tiene mayor desnivel, empieza en 1200 y termina por ahí por los 3000, y luego desciende nuevamente a un valor intermedio. La línea 3 no tiene un salto en altura, y la línea 4 sí presenta altos y bajos. Esto es como cuando uno ve en el Tour de Francia qué es lo que van a escalar los ciclistas. Entonces, básicamente es distancia en kilómetros y cuánto es la altura. Entonces uno dice, no, en esta etapa la gana Nairo porque Nairo es un verdugo subiendo en altura. Lo mismo, esto es
ver la figura de cuánto es el cambio topográfico que va a sufrir nuestro gasoducto y cuál es la distancia que recorre cada una de estas líneas. Y lo que vemos decreciente es la presión de flujo. Vean que la presión inicia muy alta y a medida que va acercándose o la distancia recorrida, él va a caer a una presión de flujo considerando entonces la temperatura ambiente. Entonces, cuando la temperatura ambiente es mínima, entonces voy a tener un perfil de flujo, aunque aquí se solapa, o sea, es muy parecido. Uno podría inferir que la temperatura ambiente, así sea mínima, media o máxima, siempre va a cumplir un patrón dentro de la presión de flujo. Entonces, en el caso de la presión, se evidencia que es afectada principalmente por los cambios de línea, con una tendencia a disminuir continuamente a medida que este nivel aumenta. A medida que Nairo va subiendo, la presión va cayendo, con breves recuperaciones en la sección en que la topografía presenta descenso. Obviamente, cuando van en bajada, los ciclistas van a mayor velocidad. Entonces, aquí la presión le pasa algo parecido, que a medida que cuando hay cambios del nivel de la línea, con una tendencia a disminuir continuamente a medida, este nivel aumenta. Pero se recupera cuando hay descenso, cuando la topografía presenta descensos. En este caso, en cuanto a la influencia de la temperatura para los tres, se observa prácticamente una misma tendencia. Entonces, ya esto es una conclusión. La temperatura no afecta en gran proporción a la presión, pero sí lo hace la altura. Y ese es el mensaje que quiere dejar los autores. O sea, yo te grafico lo que sería la topografía, los cambios de nivel, y te grafico la presión, para que el lector pueda observar, obviamente, que hay una tendencia y que una variable no depende tanto de la otra, sino del cómo cambia la topografía en este caso. Bueno, en sí, ya ellos hacen la misma con respecto a la temperatura y ven que sí, la temperatura de flujo cambia y es más sensible a lo que sería la temperatura ambiente. ¿Qué pasa con la composición del gas? Entonces aquí entramos, cerrar aquí para que no vean mis chats. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la composición? Entonces, en la figura 7 se avanza en las correas de simulación realizadas, las mismas condiciones de operación, variando exclusivamente el escenario temperatura-ambiente para analizar la sensibilidad del sistema con respecto a este ítem. Entonces, aquí lo que hicieron los autores fue simularon las condiciones operacionales y lo que cambiaron fueron la temperatura. Entonces, la temperatura ambiente influye básicamente porque hay un cambio en el parámetro que teníamos anteriormente, que era nuestro caso base. Nuestro caso base era justamente esta línea de punticos y triangulitos, y resulta que cuando yo le meto el factor temperatura ambiente, el diagrama cambia, el diagrama de fases cambia. Entonces vamos a tener otras presiones de burbuja, otras presiones del rocío y otras condiciones operacionales que nos van a mostrar que efectivamente la composición del gas es sensible a estos cambios. Y básicamente allí explican por qué, si yo cambio esto, es como el análisis de resultados. Si yo cuando coloco esto me da así como se observa en la gráfica, si yo coloco esto me da así como se observa en la gráfica, y evidentemente cuando hay cambios composicionales o cambios en algunos de estos factores, temperatura, presión, existe un cambio en la composición del gas. Entonces, queda demostrado en las gráficas que se realizaron para hacer el diagrama de fase. Luego, en este envolvente, ellos lo que tratan de mostrar es que si yo tuviera un mismo ramal, yo pudiera decir que las condiciones van a ser iguales, idénticas, pero
yo tengo otros ramales que no necesariamente siguen el mismo comportamiento del ramal 6 o el ramal 18. Entonces, este ramal 5 va a tener otro comportamiento de su curva de envolvente, presión, temperatura, y otros ramales van a tener otro tipo de comportamiento. Entonces, aquí se muestra una tabla que es para evidenciar que justamente la temperatura influye, los cambios de presión influyen, y cuál es la energía necesaria para justamente para poder cuantificar el que yo tenga una caída de temperatura, el que yo tenga una caída de presión, cuánta energía voy a dejar de generar a partir de estos cambios. Entonces, evidentemente el ramal 18 es el que necesita, o la energía necesaria es mucho mayor, y el ramal 18 representa en sí un caso particular de estudio. Por eso se rankea bueno, están ordenados de menor a mayor, pero es el número que allí más preocupa, porque es el que necesita de mayor energía. Esta es la temperatura de entrega después de la válvula de regulación de presión, escenario de temperatura ambiente mínima, caída de presión, caída de temperatura 1,65 grados Fahrenheit por cada 30 psi por efecto Joule-Thomson. Y tenemos entonces los nuevos caudales y las nuevas condiciones de operación, como es el comportamiento de los ramales. Y aquí viene la parte de conclusiones y recomendaciones. Entonces, en esta parte, como resultado de este estudio, se construyó un modelo de simulación completo de gran parte del Sistema Nacional de Gasoductos de Colombia y se realizó una evaluación nunca antes hecha sobre este sistema de transporte acerca de la incidencia, que tienen varias variables operacionales, composicionales y ambientales en la corriente de carga de gas. Entonces, de acuerdo con la composición de la mezcla de gas natural y el conjunto de condiciones operacionales y ambientales analizadas, se considera que no se presentará condensación de fluidos hidrocarburos en ninguna de las líneas de flujo ni en la etapa final de regulación en los city gates. En los city gates, acuérdense que eran justamente las estaciones antes de la entrega al cliente residencial o industriales, para el conjunto de gasoductos evaluados. Sin embargo, algunas zonas están lo suficientemente cerca de la envolvente de fases como para generar problemas de condensación. Estos punticos que ustedes vieron, mientras más se acercaban a lo que era dentro de la envolvente, más posibilidades tenían de condensar. Y ese es el problema que se quería evitar. O sea, en qué rango me puedo manejar yo para evitar que mi gas entre a zona de condensación o entre dentro de la envolvente. Bajo ninguno de los escenarios planteados se llega al principal centro de consumo con una temperatura dentro de la regulación de referencia establecida. En la medida en que la corriente de entrada llegue a presiones más cercanas a la de regulación, menor será el efecto sobre el correspondiente descenso de temperatura, así como la necesidad energética para mantenerla sobre la norma establecida. Acuérdense que el gas no se vende por cantidad como el petróleo. El gas se vende por la cantidad de energía que puede generar. Entonces, si mi contrato dice que ese gas que yo estoy comprando tiene que tener un requerimiento energético o debe satisfacer un requerimiento energético, yo tengo que establecer que las condiciones a las que ese gas va a llegar, llegue justamente a cumplir con esas condiciones de calidad. Entonces, la existencia de una temperatura de flujo inferior a la establecida como mínima no implica la presencia de condensados en la línea, ya que esta condición de condensación depende del conjunto presión, temperatura y composición del fluido. Otra conclusión, dicen que el máximo escenario operacional planteado, que corresponde a una presión de entrada de 1200, debe certificarse con seguridad.
La capacidad para mantener temperaturas de entrada no inferiores a 118 grados Fahrenheit, situación que garantizaría temperaturas de llegada a los diferentes puntos de entrega no inferiores a los rangos evaluados. Y por último, se recomienda evaluar la efectividad en la reglamentación respecto a la temperatura de entregas, con miras a definir condiciones equilibradas que se ajusten tanto a evitar la presencia de condensados de hidrocarburos como el consumo innecesario de energía y costos de operación. Entonces aquí los autores muestran todas las referencias que obtuvieron para realizar este estudio y son referencias que se pueden fácilmente ubicar en la bibliografía. Bueno, entonces, ¿qué les pareció este paper? Está muy interesante, la verdad. Muy completo. Entonces, una de las formas que yo aseguro de que no haya ni presencia de líquidos que me puedan incluso bajar la calidad o la riqueza del gas, porque acuérdense que lo que yo vendo el gas no es cantidad, sino es calidad, y que me cambie lo que sería el requisito energético que me exige el comprador, es justamente evitar que esos componentes más pesados de la corriente del gas condensen y me ocasione toda una serie de problemas que, como ya vieron, que comentaron los autores, puede ser incluso hasta llegar a taponar lo que es la línea de gas. Entonces, si yo controlo esas variables, si ya yo tengo caracterizado el gas por mi análisis cromatográfico y porque yo sé cómo es su diagrama de fases y en qué parte yo puedo llegar a la temperatura cricondentérmica, que es la temperatura máxima en la que pueden coexistir las dos fases. Si yo tengo controladas esas condiciones de presión y temperatura, yo puedo asegurar que por composición el gas no va a condensar. Pero no solamente por composición puede condensar el gas. Yo tengo que considerar entonces el cambio de nivel del gasoducto, porque básicamente la presión es sensible a estos cambios de nivel, como vimos en la gráfica, y que la temperatura ambiente también va a influir en lo que sería esos cambios que puede presentar el gas en tubería. Entonces, un caso práctico, aquí el resume muchas de las cosas que hemos visto en el semestre del comportamiento del flujo de gas en tubería. Les voy a compartir este artículo porque me parece que es muy, si piensan hacer dentro de su proyecto integrador algún tema relacionado, para que consideren que con el caso del gas hay que tener mucho más ojo, porque acuérdense que el gas se maneja bajo condiciones de ecuaciones de estado. El crudo siempre va a tener incluso el gas en solución, pero yo puedo con el crudo trabajar como si fuera un líquido, extraer todo lo que es el gas en el proceso de separación, en múltiple de producción, y trabajar solamente con líquido. Pero con el gas siempre voy a tener esta preocupación de que el gas no entre en la zona bifásica, que el gas no condense, de que el gas no me genere líquidos, aún a pesar de haberlo pasado por un screwer, por un separador de gas líquido. Siempre voy a tener entonces estas condiciones latentes de condensación, a menos que sea un gas seco. Si es un gas seco, ahí sí, pues ni modo. O sea, las condiciones para que el gas seco entre a condiciones de condensación tiene que ser a nivel criogénico, como ya lo vieron en las electivas. Que yo vuelva líquido el gas seco, tiene que existir condiciones de temperaturas muy bajas y una presión muy alta para que ese gas pueda condensar. Pero los gases húmedos y los gases condensados sí tienen este efecto de condensación, y es por eso que es importante simular y modelar el comportamiento para predecir este tipo de situaciones.
Bueno, entonces si no hay más preguntas, No, señora. bueno, entonces si No, no hay pues hasta el más momento no. preguntas, Profe, ¿tú nos eh, podrías enviar el documento sí, claro, sí, ya se los voy a enviar al correo para que lo Vale, muchas tengan y le gracias. echen un vistazo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, Yo dejamos la tengo una. sesión hasta aquí. Ya esta es nuestra última sesión de encuentro. La semana que viene ya toca subir nota, pero ya no tendríamos encuentro virtual. Y nos veríamos entonces el semestre que viene. Esperemos que todo se normalice, que las cosas no pasen a mayores, de que el coronavirus no nos siga causando problemas y que podamos llegar o volver a la normalidad y podamos vernos en forma presencial. Entonces, sin más, los que ven conmigo la otra sesión los espero a las 8 y estamos en contacto. Cualquier cosa me pueden escribir al correo o al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. entonces, gracias a ustedes por estar. Bye, Profe, chao. Dime, profe. Yo tengo una, Gracias, dime. profe, muy es amable. una pregunta fuera del tema, pero tiene que ver con gas. Sí. ¿Cómo se miden los BTUs que da el gas? ¿Por la ecuación de la energía o las características del gas? Los BTU es por GPM, la cantidad de riqueza que tiene el gas. Hay una ecuación que nos dice, a ver si la consigo. Bueno, después que has hecho todas las correcciones del gas por impurezas, porque a medida que tenga mayor impureza va a tener menos calidad. Lo que es el CO2, el H2S, son impurezas que le restan calidad al gas, pero eso se mide con riqueza. Eso sale de la cromatografía, ¿cierto? No, no, la cromatografía lo que nos dice es cuánto tengo de cada quien. Ujú. Cuánto tengo de C1, C2, C3, creo que está aquí. C4, C5, pero la cromatografía no va más allá. Es como tomar una foto de cada uno de los componentes. Ok. En esta tiene el índice de Gubi. El índice Gubi, sí, lo que nos puede decir es sí, cuánto ese gas, no, aquí no está. O sea, el gas es de 1367,3 BTU por pie, sobre pie cúbico. Perdón, BTU por, sobre pie cúbico. y ¿quieres saber qué? Si modifico el caudal, Ujú. ¿cuántos BTU tendría? Yo lo hice fue empleando la ecuación de la energía, Lo que pasa es que como allí en ese hallando el caso caudal. lo estás hallando, sí, lo estás comparando con respecto a los pies cúbicos. Ujú. Sí, obviamente que te está dando una relación inversa, porque si es BTU sobre pie cúbico, a medida que yo voy aumentando la cantidad, estoy disminuyendo en BTU, porque es BTU sobre pie cúbico, o por cada pie cúbico tengo tanto BTU. Ah, sí, así sí lo entiendo, sí. Entonces, si aumento la cantidad, pero esa relación no es proporcional.
Es que es no una es duda porque proporcional. si yo utilizo la ecuación de Bernoulli para sacar el caudal del gas, Ujú, ujú, el resultado me da en BTU porque la ecuación se resuelve en trabajo. ujú, O sea, ujú. puede quedar en Joule o Ajá, puede quedar en BTU. Pero sí. entonces no sé si ese trabajo es el del gas o el del sistema. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, sí. Yo lo tomé como la operación del sistema, Ujú. por lo cual estaría bien, ¿cierto? Tendría que ver. Porque si le estoy asignando esa propiedad al gas, entonces no es del sistema, no es del gas, es del sistema. ¿Me entiendes? Pero si siempre le asigné solo la propiedad al sistema, solo quedarían en cálculos del sistema, más no las propiedades del gas. O sea, no tocaríamos nunca las propiedades del gas, solo como para una selección. Sí, debe haber una fórmula que correlacione lo que es la composición con los BTU. Listo, profe. ¿Y Y ya en te dijeron base a la composición, ¿de qué? de qué proyectos vas a ser jurado? No, a mí no me han avisado nada. Ah, ¿A ti ya te avisaron que tienes jurado? no, hasta ayer me dieron la aprobación de investigación. Ah, no, a mí no me han dicho para ser jurado. Pero sí estoy segura que por la composición uno puede sacar la cantidad de BTU. Como, o sea, si te dije lo contrario, ya me acordé. Hola Mauricio, Buenas noches, compañero. buenas noches. Hola, profe, ¿qué podemos responder de esta hora? Bueno, conectarme hasta ahora es que no estaba en el pueblo, estaba haciendo una diligencia y hasta ahorita llegué. Ah, pero es que ya dimos lo que iba a dar Parce, hoy. hicimos como 20 ejercicios. Sí. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? En toda la clase hicimos como 20 ejercicios y hay que subirlos ahorita a las 12. Y ya, mi gente. Esa risa Yo los de paso, la todo bien. No, yo con los esa paso. risa de la docente no me la creo. ¿Ah? ¿Cómo? Con la risa de la docente no me la creo. Porque yo no sé mentir. Por eso, no, profe, qué Ahorita los pena. Bueno, paso, no. espere. No me encontraba en el pueblo y hasta ahorita tuve señal. Lo primero que hice fue conectarme. Ah, no, Claro. Edgar, lo que hicimos, Edgar. Yo nunca te había llamado Edgar. Edgar. Bueno, Uy, no, profe. Uy, yo sé que no Uy, se el note el Edgar. odio, pero pues, no, ajá. Mauricio. Lo que hicimos hoy fue hablar de un paper, un caso práctico en Colombia de, Pero, no, de análisis de sensibilidad para transportar gas y que no condense el gas en la línea. Ay, Pero yo les voy a enviar les voy a compartir el paper para que lo puedas leer. Es de fácil entendimiento, no es muy difícil. Y para que, bueno, para que tengan esa información que recoge un poco lo que hemos hecho en todo el semestre. no, pues, y también hoy tuve una reunión acá y pues posiblemente vaya a ser el asesor del político que está en el turno, porque posiblemente van a hacer unas líneas de gas en el departamento, entonces, pues, no, marica, hasta allá ese pueblo. Unas líneas de gas. sí, domiciliario. A él Ah, le qué toca hacer lo bueno. mismo que a mí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Es que mi práctica es con la gobernación de acá de Cundinamarca instalando gasoductos Más o a menos nivel vamos a tener departamental. la misma cosa. Por eso, ¿Pero le pues pagan? no Ah, me no, era pagan por ¿Y pasar a ti sí? conocimiento. pagar también. ¿Ah? ¿A ti sí te van a pagar? No, no era para saber si me iban a pagar, pero pues ya con lo que dijo Fabio, entonces lo veo lejos. Porque si es con el Estado, marica, regalado. Me lo Ah, descuentan de los impuestos. no, pues por lo mucho es que uno tiene el celular.
Por eso, marica, no paga nada. Ah, ah, bueno, No, no le pagan. Esto, Mabel, una pregunta. Ujú. Mirando la portada del documento que compartiste hoy y Sí, según las políticas nuevas de investigación, ese documento no serviría. no, no sirve. Es que ese es el complique y por eso me devolvieron el proyecto, Sí. el documento. Porque Tendrías digamos que, que o para sea, nuestra si es carrera para es muy difícil. O sea, para no, nuestra como que carrera es muy muy difícil, difícil. como muy Digamos, difícil. el libro de Magdalena no tiene DOI, Pero es un libro, pero no tiene DOI, tiene pero es un libro. O sea, lo FBNF. único que tiene DOI, otra vez, si ponemos Son las DOI, maestrías. si ponemos DOI en internet y buscamos qué es DOI, dice identificador de objeto digital. Es un enlace permanente en forma código que identifica un contenido electrónico. Contenido electrónico. Cuando es No, libro, es no libro. entiendo. O No, sea, pero el libro, yo tengo muchos libros y esos libros existen en forma física. ujú, Si yo los tomo, por ejemplo, por ejemplo, aquí creo que nunca han entrado en la biblioteca de élite, o no. si entraste a la biblioteca de élite. No, el libro de Magdalena lo conseguí por una página, al igual que los otros que Por usé. eso, pero tú no puedes referenciar la página, tú tienes que referenciar es el Ah, libro. no, yo referencio el libro, obviamente, Ajá, ¿y qué? pero ¿Funcionó? digamos que cuando tú vas a buscar un paper, los únicos que tienen DOI son los que han salido más o menos como en revistas. No, no solamente los que han salido en revistas, todos los que que han sido sometidos a revisión por pares o por algún tipo de experto, una mesa técnica que Pero han no es revisado. difícil. No, no es difícil, Fabio, no es difícil. A mí ya me pasó, entonces fue fácil. No, Pero no, para mis mira, compañeritos les va a quedar difícil. por ejemplo, es cielo, que tiene yo no sé cuántos papers publicados en cielo. Y si uno busca un paper en el cielo, te aparece, por ejemplo, si yo quiero buscar, está un poquito lenta mi página, pero si yo quiero buscar gasoducto en español, bueno, no me Así, tal funcionó, cual, es muy fácil. no me funcionó pero por ejemplo, si yo Búscate pongo, a, porfa. ¿a quién? Búscate a. Ah, TEA, aquí en el cielo, Sí, por favor. search. Es que por aquí yo nunca consigo nada por este search. O sea, yo tendría que ir a... Claro que TEA tampoco me va a salir. Pero bueno, no busquemos en el cielo. Busquemos en otro que ustedes tienen total uso. En el despi. Exacto. Que ustedes tienen cualquier cantidad de uso. Ahora no. Juan Petro. Y ustedes pueden conseguir cualquier cantidad de paper especializados en petróleo. Entonces, no sé, yo quiero hablar de... ya va que todavía no me... Ahora sí. Vamos a ver si aparece la palabra TEA. Sí. Compost-tea. Es que TEA es una palabra difícil. O sea, tendrías que ponerle lo que significa la TEA, que es un sistema de eliminación de gases residual. Elimination residual Radiation. gas.
O sea, en 5 minutos no te voy a hacer la tesis, obviamente. Ya pasó. Pero, por ejemplo, eliminación de las emisiones a partir de petróleo y gas en operaciones de producción. Entonces, aquí hay un señor llamado HTTPS DOI, y cuando yo le digo, exportame esta referencia, él te lo coloca tal cual en norma JAPA y te dice cuál es su Ay, DOI. total doy. Qué maravilla. O sea, todos los papers que están en UAMPetro tienen DOI. Es decir, todos estos papers pasaron por un panel de expertos que los revisó, les vio, los corrigió y dijo, sí, perfectamente puede ser publicado. ¿Cuánto Pero, por cuesta eso? ejemplo, ¿cómo? Ahí la mayoría en Juan son gratis, ¿no? Pero para ustedes eran gratuitos. Aquí no me pone precio, me pone get PDF. O sea, si yo le doy Profe, yo aquí, sí te iba a lo puedo preguntar, mira descargar. que en la universidad sí me aparecía pues para descargar así Get, Sí, pero digamos cuando ingreso con mi correo me aparece el costo. porque tienes que validar el dominio. Entonces, para validar el dominio, era soporte, creo que les envió un correo, Sí, porque ¿qué es lo que pasaba? Que en la universidad teníamos un IP, y ese IP se mandó a SPI, y SPI decía, bueno, ok, si es estudiante porque está usando este IP, pero ya cuando nos toca todo este tema de la cuarentena, entonces nos tocó irnos a cada quien a su casa, y cada quien en su casa tiene un IP distinto, claro. O sea, una para descargarlo identificación de gratis toca en la computadora. universidad. No, ¿cómo no? Mira, si aquí yo lo quiero descargar, lo puedo descargar. Yo lo único que hice fue validar el dominio. Cuando ustedes entren con su cuenta, le dicen aquí Account Detail, y en Account Detail les dice Domain Validation, y ustedes le dan aquí Go para que valide su cuenta institucional. Entonces les va a llegar un correo diciéndole soporte, les va a llegar un correo como este. SP, perdón, Juan Petro. Les va a llegar un correo así, por favor confirma la suscripción a Juan Petro. Ustedes le dan al link que les va a dar, que les va a mostrar, y ese link que ustedes ven aquí, le dan allí, y él como que valida, efectivamente, si usa su correo institucional, si usa el dominio, es decir, que pertenece a Élite. Y les va a Profe, mandar un gracias. correo identificando que sí, efectivamente. ¿Qué me pasó a mí? Yo lo traté de hacer con Chrome, y con Chrome me rebotó 1000 veces, me decía que no identificaba el correo, que ese no era mi correo, que ese no era el dominio, o sea, tuve 1800 problemas con Google Chrome. Lo hice por Mozilla, y en un 2x3 me validó el dominio. Entonces también vean el tipo de navegador que están usando. A mí con Google Chrome, difícil, o sea, nunca pude. Siempre me decía que no existía el dominio, que no. En cambio, con Mozilla lo hice una sola vez y listo. Entonces, traten de hacerlo con Mozilla. No sé qué problema tienen con Chrome, pero el navegador con que lo hagan también influye mucho. Y Fabio, a todos ustedes les tocó, porque a los míos también los rechazaron, los aprobaron, y justamente era A mí eso, me rechazaron porque tenía 66%. de coincidencia. Ajá, pero era porque yo tenía punto referencia y es referencia punto. Vea Ya con eso pues, lo cambié y pequeño quedó como en detalle, 12. Quedó pero en 12. todavía, bueno, Pero es todavía. que prácticamente cogimos una norma y seguimos el paso a paso. Entonces, al Ujú. explicar el paso a paso y lo que se tenía en cuenta, se pega mucho. Al igual todo está referenciado. Yo creo que de hecho colocamos muchas referencias.
No, pero nuestro por amigo ejemplo, yo Esteban, tengo un proyecto que es básicamente el análisis de 6 casos de estudio, y esos 6 casos de estudio son 6 papers distintos. O sea, y es básicamente hablar de esos 6 papers, y él pasó. Él tenía 38 referencias o algo así. no, O la sea, de tenía nosotros cualquier tiene cantidad de 34, referencias. solo que, bueno, yo dije mal, tiene muchas citaciones. O sea, porque Sí, Esteban nos dijo que si hay en un párrafo hay un punto seguido, antes del punto seguido debe ir una referencia. Entonces, pues, exacto. está, está muy interrumpido el texto por tanto numerito entre corchetes. Bueno, Pero, ¿nos pasó? ajá. Bueno, esperemos entonces a ver a quién designan de jurado. No sé, Aunque si Mabel me a mí toca no me ha llegado nada. de jurado, sea suavecito. Bueno, Ahorita se pone de por lo cuchilla de pronto, quitarse, yo no soy jurado tuyo, se por pone de lo pronto. cuchilla. Ay, qué miedo. Puede ser la otra Profe, profe, que la otra profe es pero la yo no la profe María del conozco. Pilar. ¿Cómo? Va a ser más difícil, ¿Por qué? porque no conozco y no sé cómo exponerle. Bueno, aprenda, que la vida le va a tocar Ah, no, eso es lo de menos. gente que no conoce, mucha gente que no conoce. Pero no, si me toca, bueno, me tocó, pero yo hasta ahora estoy feliz porque no soy jurado de nadie. Ay, Profe, perfecto. una pregunta. Es que, mira, a mí me llegó un correo el 2, el Ujú. 3. A mí me llegó el correo el 3 de lo del proyecto y tocaba entregarlo supuestamente el 2 de junio. Creo que es para julio. Eso estaban Es hablando para, ayer en clase, ¿no? ¿De sí, julio? creo que se equivocó. Esteban se Ah, porque, o equivocó. sea, envían un correo para enviarlo el 2 de junio y lo envían el Yo 3. envié el 3. Ah, pero no le respondiste el correo. No, pero ¿cómo? Porque, Respondiéndole, oye, hoy es 3 de junio, ¿cómo yo te voy a enviar algo antes del 2 de junio? no, porque, pues Sí, hoy mira, profe, yo envié una solicitud en la parte de pagos y eso y llevo una semana esperando. Entonces, ¿qué posibilidad voy a tener de que me respondan algo así de la práctica, de la pasantía, del proyecto? Oiga, a mí se me demoraron como 3 días en enviarme la carta de recomendación. De recomendaciones diferente a lo del pago y esa vuelta. Pero es que el igual lo de recomendación es solo colocar el número de cédula y eso, y ya el programa que manejan lo bota. Así hacía Sandra. Mm, no ¿Me sé. reenvía ahorita ese correo, porfa? ¿Cuál quiere? El de recomendación y eso, yo necesito la carta. Usted dice, hola, necesito una carta de recomendación por parte de la universidad para iniciar mi vida profesional como practicante. Y le piden el ¿Me la número de puede cédula. reenviar o no puede? No, No me pues vuelve solo digo, llamado. Pero ¿por qué tú no la puedes redactar? Uy, porque Fabio la tiene, o sea, es te copiar y está pegar, diciendo enviar. cómo la hizo y también quieres que te la pase. Pues Trabaje, obvio. trabaje, No, profe, redacte. es que por eso ya hay programas para todo en la vida, entonces uno, Bueno, y entonces por eso yo, la vida es más yo voy a, fácil. yo voy a andar porque los demás caminan hacia adelante. Entonces yo tengo que seguir como todo el No, mundo, no, caminando pues hacia uno adelante tiene porque que caminar para donde más le convenga, porque si adelante hay un charco, yo me hago para un lado. ¿Cómo es de torpe? bueno, tú sabrás porque el ganado se mueve así. Para donde va uno, se van los demás. Pero yo soy como los animales mulares. Los animales mulares ven primero dónde ponen la patica. Venga, usted ya está hablando con ese refinado acento del llano, ¿no? Sí, obvio. No ve que esto se pega, pariente. ¡Uy, pipi! Ya le mando la carta. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chao. Cualquier cosa, si no soy tu jurado, suerte. Que te vaya muy bien Mi en tu, profe, si en eres tu mi proyecto. jurado, pasito, por favor. Y si soy tu jurado, ay, agárrese, porque ahí lo que va es criminal. Preguntas criminales.
que Ay, hacen llorar, Jesús. preguntas que hacen llorar en público. Ay, Jesús. No, no, no. Bueno, te doy suave, tranquilo, tranquilo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, chao, nos vemos. Como es de los toñecos, es de la rosca, y uno como está fuera de la rosca, ¿no? Papi, esto está siendo grabado y monitoreado por cuestiones de calidad. Cuide lo que dice. Sí, está Ah, siendo no, pues monitoreado. yo no estoy embalado, yo ya, comentario suelto. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. Fabio, Nos Mauricio, vemos en las gracias, María presentaciones. Bye. Camila. Chao, nos Profe, una vemos. cosa para, digamos, Dime. para eso, lo que le pongan a uno el tutor y eso, lo da directamente a la universidad, pero a mí me dieron me dieron dos posibles tutores, que eras tú ¿Quién? y era Cristancho. ¿Quién te dio esos dos posibles tutores? No, y era otra señora que... No entendió. María del Pilar. Cuando usted postula su idea, Sí, literal, los tutores dicen como, yo quiero ese tema. No, tú tampoco entendiste. Pues yo así lo viví. No, tú lo viviste, pero ahora cambió. Ahora cambió la cuestión. Claro, Ahora es conmigo como dice experimentaron. Mauricio. Como dice Mauricio. O sea, tienes que poner 3 opciones de quién puede ser tu tutor. Entonces, quiero que mi tutor sea fulanito, en su defecto sutanito, en su defecto menganito. Y como nada más somos 3 profes, entonces no tienes otra opción que alguno de los 3. Pero eso lo va a elegir en investigación. Ya uno no elige el tema con el que, o los estudiantes con que va a trabajar. Eso era antes. Profe, otra cosa. En serio, fue muy injusto que el tipo sí tuviera el programa para mirar lo del plagio y que así uno tenga la intención de pagar, uno no pueda acceder a ese programa porque no lo maneja ni siquiera la universidad. No. Entonces, digamos que en ECO Uh-huh. decían como no, cuando uno corre el programa de plagio, uno abre el documento y mira para ver si en serio, si tiene similitud o es un error en el documento, en el programa o en el documento. Uh-huh. Pero digamos que con mi grupo, pues conseguimos ahí una licencia de uno Uh-huh. y digamos que no nos decía nada de lo del puntico y los corchetes. Sí. Pero el programa del tipo sí de una vez todo en amarillo. ¿Tú lo viste? ¿Te lo Sí, mostró? pues yo le pedí una tutoría, Ajá. ¿Y qué? ¿no? Y para que el tipo formal, pero pues el programa sí es muy avanzado, pues. Sí. Y por lo general ese tipo de licencias las paga, sí, la gente que dedicada a la academia. Pero es que así uno quiera Pero, como comprar la membresía por una hora mientras corre el documento de uno, no se puede. pero tú querías comprar la que él usó, Sí, pues a ¿y ver qué por qué tenía no mal, otra? porque yo usé como dos gratis y una paga. Ujú. En las gratis me salía que tenía como 0,3 de similitud. En la paga me salió que Sí. era 7%. Ujú. Y en la del Y en la profesor, que es de él, como la mejor, porque es 66. en esa La, saqué, a la final saqué como 13 y 14%. Pero es wow. que ese programa, digamos que lo usan las super universidades, o sea, Cambridge, Oxford, Sí. ¿Mm? entonces es injusto. No, no. Lo que debería ser justo es que uno referencie bien. Entonces ya sabes que el puntico no va después, sino antes, ¿no? No, al contrario, va después, no antes. O sea, va primero la referencia y después el puntico. El punto final o punto aparte, o el punto seguido o el punto aparte. Ah, Porque los si, corchetes y punto seguido, punto aparte. o sea, numerito y signo de puntuación, que solo aplica para Mm, el punto. Porque si uno lo coloca ujú. después del punto, es como si el siguiente párrafo fuera el que fuera referenciado. Entonces se trocan las referencias y se está referenciando mal. Ah, ok. No es que la referencia haya sido
chimba, No, sino que estás nuestra referenciando mal. referenciación sí quedó bien, sino que en el formato quedó mal. O sea, al momento de Ah, colocar la ok. puntuación. Ah, listo. Bueno, aprendizaje. Ya te queda ya ese aprendizaje. Bueno, profe, muchas gracias. Ahora sí me voy. Bueno, chao Fabio, chao Mauricio, chao María Camila. Nos vemos ahora. Ah, profe, Bueno, gracias, vale. profe, gracias, buena Chao. noche.